Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hoy hablaremos de los mensajes masivos, especialmente de sus niveles de significación, es decir, de la connotación, denotación e intencionalidad con la que son producidos estos mensajes. Una producción mediática tiene la intencionalidad de llevar un mensaje a una gran cantidad de personas mediante diversos canales: prensa, radio, televisión, plataformas virtuales, etc. Tal es el caso del mensaje que revisaremos para explicar conceptos fundamentales de la producción mediática. El 2 de diciembre del 2018, el país presenció la toma de protesta del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante un discurso de 2 horas, transmitido simultáneamente por la radio, televisión nacional y algunas redes sociales. Al día siguiente se publicó en los diarios del país. Presidente de los Estados Unidos mexicanos dirigirá un mensaje a la nación. El mensaje presidencial ofrece interesantes ejemplos de lo que se conoce como elementos discursivos. Por tal razón, citaremos algunos fragmentos que nos permiten ejemplificarlos, pero antes conozcamos a qué se refieren dichos elementos. De acuerdo con Elena Bernstein en Diccionario de Retórica y Poética, la connotación es una propiedad que poseen los signos de agregar un segundo o tercer significado a las palabras, es decir, la asociación cultural o emocional que comúnmente acompaña a ciertas palabras o frases, además de su significado explícito o literal. Un ejemplo de ello se puede observar en la toma de protesta cuando los miembros del Congreso interrumpen el discurso del presidente, cuando éste menciona que se pueden castigar delitos del pasado, pero sin persecuciones. Con el conteo de 1 al 43, hacen referencia a los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y con ello un reclamo de justicia para el caso. Este momento es un ejemplo de connotación debido a que el conteo, sin más, tiene un doble significado: recordar a cada uno de los jóvenes desaparecidos y el grito de justicia que no deja lugar a duda sobre lo que se demanda al presidente. Vamos a escucharlo. La definí con toda claridad desde la campaña. Dije que no es mi fuerte la venganza y que si bien no olvido, sí soy partidario del perdón y la indulgencia. Además, y esto es muy importante, creo precisamente que en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. En consecuencia, propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo. En otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado y que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes. En el discurso presidencial se pueden identificar varios momentos que podemos ubicar en esta característica. Les sugiero lo escuchen en su totalidad y pongan en práctica su identificación.
Ahora bien, existe otro recurso, la denotación. Se refiere a la expresión llana en el discurso, entendido y reconocido en términos generales, sin dobles o múltiples significados. Escuchemos un ejemplo en el video. Empiezo por informar que hemos promovido una ley para convertir la corrupción en delito grave, que aunque parezca increíble, no lo era. Con apego a mis convicciones y en uso de mis facultades, me comprometo a no robar y a no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo del poder público. Esto aplica para amigos, aplica para compañeros de lucha y familiares. Dejo en claro que si mis seres queridos, mi esposa o mis hijos cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano. Yo solo respondo por mi hijo Jesús, por ser menor de edad. En cuanto a mi persona, he promovido desde hace años la reforma al artículo 108 de la Constitución para eliminar la impunidad y los fueros de los altos funcionarios públicos, empezando por el presidente de la República, quien ahora, según una iniciativa de ley que hoy, este día, estoy enviando al Senado, podrá ser el presidente de la República juzgado como cualquier ciudadano por el delito que sea, aún estando en funciones. ¿Qué les parece? Un compromiso muy claro, con las palabras precisas para no generar mayor significado que el expresado. Finalmente revisaremos el elemento discursivo llamado intencionalidad, es decir, el objetivo que se persigue con el discurso, ya sea escrito o oral, como el que nos sirve de ejemplo. Es a partir de hoy principio de gobierno. Enumero algunas acciones. Se cancelará la mal llamada reforma educativa. Se creará el Instituto Nacional para la Atención de los Pueblos Indígenas. Iniciará de inmediato el programa de atención médica y medicamentos gratuitos en las zonas marginadas del país y se volverá universal en todo el país este programa de atención médica y medicamentos gratuitos a la mitad del sexenio. Es mi compromiso. AMLO oraliza un discurso que tiene como objetivo manifestarse ante el Congreso en su papel de presidente del país. Es la toma de protesta. Sin embargo, existen momentos muy enfáticos donde remarca la intención de sus palabras. Por ejemplo, el momento cuando habla de las modificaciones a reformas establecidas por sus antecesores y que señala como errores. Como pueden ver, la capacidad de expresión no es solo una de nuestras características como especie, es también evidencia de cuánto hemos desarrollado nuestra capacidad crítica y analítica, en especial al momento de producir mensajes que tienen el propósito de ser difundidos a gran escala. La comunicación se enriquece de este tipo de producciones mediáticas, pero sobre todo del análisis que se puede lograr al conocer aspectos como los expuestos en este material. La toma de protesta del actual presidente es un mensaje muy amplio, con múltiples posibilidades para poder ejercitar la identificación de estos elementos y otros que se revisarán más adelante, así que los invito a verlo desde esta perspectiva. Gracias y hasta luego.